estoy seguro que para la mayoría de ustedes la palabra siniestralidad está clara, ¿verdad? Es la relación entre los siniestros, es decir, los gastos médicos del plan de salud, y los aportes que se hagan mensualmente. La siniestralidad es un indicador, que utilizan las IAFAS, aseguradoras, EPS, autoseguros o prepagas, para ver un poco el resultado del plan de salud. Usualmente la siniestralidad en los planes de salud, en términos promedio, me refiero en las EPS y las aseguradoras, debe estar en el orden del 75%. Es decir, de cada 100 soles de aporte, 75 debe pagarse o debe ponerse para pagar siniestros de las aseguradoras. En otras opciones, como los autoseguros, la siniestralidad estándar está en el orden del 90%, más o menos, y en las prepagas podría variar entre 85 y 90%. De tal manera que la siniestralidad, insisto, es un ratio interesante, es un KPI que sirve para ver la evolución de los planes de salud. Muy bien. Rápidamente una presentación de lo que hemos hecho, un poquito de la experiencia que tenemos, de tal manera que voy a tratar de transmitirles a través de esta presentación un poco todos los años. Tenemos más de 30 años o 35 años ya en el mercado. Voy a tratar de transmitirles un poco todas las experiencias que hemos tenido y cómo hemos enfrentado este tema del COVID. Bien. ¿Quién no recuerda este domingo 15 de marzo del 2020? ¿No? Eran más o menos las 7 de la noche. Mensaje a la nación del señor Vizcarra, presidente, en la que anunciaba una cuarentena obligatoria de 15 días por el coronavirus. Creo que la mayoría de nosotros recibíamos la noticia, como obviamente con sorpresa, pero decíamos, 2 semanas, 15 días, de repente nos adaptamos y podemos un poco de alguna manera manejar la situación. Bueno, ustedes saben ya lo que pasó posteriormente. En esos 15 días, fueron 15 días más y luego 15 días más y así sucesivamente. Y todo cambió. Todo absolutamente cambió. Y en ese cambio, también en el sector seguros, que es el que hoy nos ocupa, también hubo cambios. Las aseguradoras, ante esta nueva coyuntura, salieron un poco a dar algunos mensajes diciéndoles, sí, las pólizas van a cubrir la atención médica. Aquí quiero hacer mención a algo. Usualmente, las pandemias es una exclusión de las pólizas de salud. Repito, las pandemias, declaradas obviamente por el Ministerio de Salud, es una exclusión de las pólizas de salud. De tal manera que esta pandemia tampoco debería estar cubierta. Sin embargo, obviamente por la magnitud de lo que se veía y obviamente por la necesidad también, creo yo, la solidaridad de las compañías de seguros y su mensaje a cubrir a las personas, se adelantaron y dijeron, ok, a pesar de que no está cubierto, nosotros lo vamos a cubrir. Y efectivamente, luego de unas coordinaciones ahí, el APESEX y el APEX, o sea, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros y la Asociación Peruana de EPS, emitieron un comunicado conjunto en la que decían, señores, nosotros vamos a cubrir los casos de coronavirus. Unos lo hicieron al 100%, otros lo hicieron en función a la cobertura que tuviera el plan. ¿Qué significa eso? De que si el plan tenía, por ejemplo, una cobertura del 80%, cubrían el 80% del gasto y el 20% como ocupado lo asumía el trabajador. Si la cobertura era del 90%, ¿no es cierto? El trabajador tenía que pagar el 10%. Recuerden que en las pólizas y en las EPS hay niveles de clínicas. Entonces, si yo me internaba en una clínica donde la cobertura era el 90%, se aplicaba esa cobertura. Y si me internaba en una clínica donde la cobertura era al 70%, bueno, el 30% lo pagaba la persona. Entonces, se dio el anuncio de la pandemia
nos cambió a todos el mundo. Muchos, dentro de los que me incluyo, pensábamos que era 15 días y quizás un poquito más, pero nunca imaginamos la magnitud que iba a tener esta pandemia. Y creo que tampoco las aseguradoras calcularon la magnitud que iba a tener esta pandemia. Entonces, hoy vamos a analizar ese impacto que ha tenido un poco en las aseguradoras y en este tema de la cobertura del... Y no solamente en las aseguradoras, porque este impacto también es para los trabajadores. O sea, aquel trabajador que tiene su póliza y que en la renovación ha tenido que absorber un ajuste del 10, 20, 30, 40, 50%, dependiendo un poco de los resultados de la póliza, también lo ha afectado en su bolsillo. Y entonces, eso es lo que tenemos que, y vamos a conversar ahora y analizar con cada uno de estas reuniones. El COVID ha impactado a distintos sectores en la parte de seguros. Por ejemplo, lo que llamamos seguros generales o de no vida, ¿no es cierto? Aquellas personas que, por ejemplo, en el sector de seguros que tenían las asistencias de viajes, los viajes se cancelaron, los viajes se prohibieron y obviamente muchos de esos seguros obviamente no funcionaron, ¿no es cierto? Eventualmente había algunas consideraciones y políticas, pero eran muy pocas. Esos no funcionaron. Otro sector que se afectó fue el sector de reaseguros, porque muchas empresas, como ustedes saben, tienen reasegurados sus seguros afuera y al tener algunas pérdidas importantes, obviamente recurrieron a sus reaseguros para ver cuál era el tratamiento que debía darse. Sin embargo, también habían dos áreas importantes que había que vigilar. Me estoy refiriendo a los seguros generales, es decir, de no vida. Aquellos seguros de crédito comercial, es decir, a aquellas personas que tenían un crédito y tenían un seguro y no pudieron pagarlo, ¿no es cierto? O aquellas pymes, ¿no es cierto?, que se vieron afectadas porque su cadena de suministro se cortó, tuvieron que o cerrar o restringir sus operaciones. En todo este ámbito de riesgos también hubo un impacto importante. Otro impacto importante en el sector fue la parte de vida y jubilación, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Donde la mortalidad, como ustedes comprenderán, y lo vamos a ver más adelante, creció de manera exponencial. Eso no estaba en los radares de nadie, ¿no es cierto? Muchas de las compañías de seguros que tenían sus reservas a través de medios bursátiles con determinadas tasas de interés también vieron afectadas porque tuvieron que sacar algunos recursos para afrontar un poco los nuevos casos. Aquellas empresas que tenían bonos, ¿no es cierto? Y que los bonos internacionales también empezaron a recortar sus tasas, entonces se vieron afectados y hubieran algunos impactos que poder atender y poder asumir. ¿De acuerdo? En salud, que es lo que hoy nos convoca. En salud, puntualmente, ¿qué es lo que pasó en el Perú? En el Perú todavía hay personas que no tienen seguros privados, ¿no es cierto? Como ustedes saben, de los 33 millones de peruanos, más o menos 17 millones tienen cobertura en el Seguro Integral de Salud. Algo de 10 millones tienen cobertura en e-Salud, la Seguridad Social. Y algo de 1,5 millones, 2 millones tienen algún tipo de seguros privados dentro de la población. En muchos casos a través de la EPS, teniendo cobertura complementaria a través de su salud. Pero ¿qué pasó en el Perú? En el Perú, las personas sin seguro privado, ante la alta demanda y la saturación de los servicios públicos, muchos de esos pobladores recurrieron al sector privado como una alternativa para salvar la vida de sus familiares. Bueno, esas personas que recurrieron al sector privado y que no tenían seguro, obviamente quedaron con una cuenta que impactó grandemente en sus economías. Muchos lograron salvar la vida, pero obviamente los presupuestos quedaron muy dañados. Las personas que sí tenían seguro privado
recurrieron a las aseguradoras. No sé si recuerdan en la primera, sobre todo en la segunda ola, la gran escasez que tuvimos de camas UCI. Nosotros en la compañía teníamos el call center de monitoreo de camas UCI. Todos los días había un equipo que monitoreaba dónde había camas UCI para atender un poco la gran demanda que teníamos de nuestros afiliados. Pero en esas circunstancias conseguíamos la cama UCI, bueno, se lograba un poco internar, y en algunos casos la permanencia en UCI era de 30, 45, 60 días. Y esa cuenta, que podría estar, lo vamos a ver más adelante, podría estar en los 100.000, 150.000 y en algunos casos 300.000 soles, las aseguradoras lo asumieron en los porcentajes que el plan de salud convocaba, ¿no? De repente en un 85%, insisto, en algunas asumían el 100%, pero era un gasto que no lo tenían en sus presupuestos. Eran gastos muy fuertes que no los tenían en sus presupuestos. En aquellos casos donde la cobertura, por ejemplo, era el 85% de un gasto de 200.000 soles, el afiliado tenía que pagar, estamos hablando de 30.000 soles. Es decir, había un aporte también importante que afectaba su economía familiar. Bueno, simplemente hay algunos impactos que este COVID nos está un poco enseñando y que creo que es bueno repasar con cada uno de ustedes. En primer lugar, al aumentar la presión, ¿no es cierto?, hacia los servicios de salud, se despertó, vamos a decir, ya había todo un esquema, pero se despertó un servicio que se conoce como telesalud. Antes de la pandemia, y esto lo digo ya como una anécdota, no sé si recuerdan, hubo un comunicado del Colegio Médico, me parece, en la que manifestaba su oposición a las nuevas formas de telesalud que había. Posteriormente, obviamente, y debido a las circunstancias, ya la telesalud es un nuevo servicio que tenemos a disposición. Ya hay toda una legislación vigente en el país, no solamente en el país, sino en todo el mundo, respecto a la posibilidad de atención para aquellas dolencias de baja complejidad, atenderlas vía lo que es telesalud. Y esta telesalud implica también la atención de farmacia o el seguimiento a pacientes crónicos o el seguimiento a pacientes con COVID. En general, había un nuevo esquema de trabajo. Entonces, esto es lo nuevo que nos trajo este COVID al sector, una nueva forma de atender la salud. Y efectivamente, creo que nadie es ajeno, nuestro país está concentrado en Lima, la atención sanitaria está concentrada en Lima, a través de la telesalud y el gran desarrollo que ha tenido, hoy ya se vienen atendiendo muchas poblaciones desde Tumbes hasta Tacna para acceso a profesionales especializados, ¿no es cierto?, que puedan un poquito manejar los casos. Y en aquellos casos que se requiera, o el profesional va a la zona o viene a alguna ciudad cercana o eventualmente a Lima, si el caso lo amerite. Son lecciones un poco que el COVID nos ha dejado. Un primer tema es la telesalud, un nuevo sistema de atención. Ya, estaba conversando entonces aquí sobre el impacto, ¿no? Primer punto, la telesalud es una nueva alternativa que ya todos los planes de salud lo tienen incluido, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que hay que ir monitoreando, ir promoviendo muy, muy atentamente. La segunda lección que nos ha dejado este COVID es un poco tener en el diseño de los planes o ver en el diseño de los planes algunas coberturas para atender eventos catastróficos. Aquí quiero un poco compartir con algunos de ustedes algunas de las alternativas que algunos clientes nuestros hicieron. Es decir, compraron unas segundas capas, ¿no?, de cobertura, es decir, sobre el límite máximo, ponerle un tema adicional, cuando el monto era bajo, ¿no es cierto? Algunos activaron con mucha fortaleza
los sistemas de atención primaria, y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que fue, y otros también empezaron a promover la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, información, que fue uno de los grandes problemas que tuvimos. Y tercero, yo creo que es otra gran lección que nos está dando el COVID, es que las personas tienen que tener el cuidado de su salud. Es decir, tiene que haber una preocupación de cada uno de nosotros para cuidar nuestra salud, cuidar mi salud, la de mi familia y luego, obviamente, la salud de la empresa, de la comunidad. Entonces, muchas veces estamos diciendo, esperando que si me enfermo, entonces ya tengo mi seguro. Si me enfermo, entonces ya voy al hospital o a la clínica. Ahora tenemos que preocuparnos por una alimentación más saludable, por actividad física, por mantener las personas que yo personalmente tengo hipertensión, aquellas personas que tenemos comorbilidades, como la hipertensión, diabetes, asma, dislipidemia, ¿no es cierto? Son temas que los teníamos ahí y que, bueno, esta pandemia nos ha despertado. Como ustedes saben, lamentablemente, a las personas que más afectó y que lamentablemente este, tuvieron que hasta fallecer, son las personas que tenían comorbilidades o aquellas personas que se sentían fuertes, muy sanos, y cuando el virus los tocó, discúlpenla, los destrozó. Su sistema inmunológico no era el correcto. Entonces, la tercera gran lección del COVID es que cada persona tiene que cuidarse y ayudar a cuidar a sus familiares. No podemos esperar que, como tengo el seguro, entonces eso va a solucionar todo. No, señores. El COVID nos ha demostrado lo frágiles que somos. Y que si no nos cuidamos nosotros, las cosas pueden ser mucho más complicadas. Entonces, tres lecciones que debemos tener en cuenta. En primer lugar, usar servicios de telesalud para aquellas dolencias, ¿no es cierto?, que sean simples, frecuentes, de seguimiento, etcétera, etcétera. Y no ir necesariamente a las clínicas. El segundo es en el diseño del plan. ¿Qué hago para que mi plan me proteja para eventos catastróficos? Ya les digo, segundas capas, activar el servicio de atención primaria como puerta de ingreso, promoción y prevención, entre otras que pudieran haber. Y la tercera gran lección es que, señores, tenemos que cada uno de manera individual preocuparnos por nuestra salud. Esta preocupación individual de la salud probablemente, como ha sucedido en anteriores oportunidades, va a generar una mayor demanda de compra de seguros. Y qué bueno, porque comprar un seguro es tener la tranquilidad de que yo y mi familia va a estar protegida ante las dolencias de salud que hay normalmente, pero ante alguna epidemia, algún evento catastrófico, no solamente el COVID, el tema oncológico, etcétera, etcétera, sé que estoy protegido financieramente y no tengo que sacrificar propiedades, casas, autos, para poder atender la salud de mi familia. No tengo que estar suplicando y pidiendo a amigos y a familiares colectas para atender la salud de mi familia. Esa es otra gran lección que el COVID nos ha dejado. Y efectivamente, en los sistemas modernos, el seguro es la alternativa para proteger ese tipo de riesgos. A ver, voy a compartir alguna información que es pública, por supuesto, para que vean un poco los impactos que hay. Este es un informe de la APSEC, Asociación Peruana de Empresas de Seguros, al tercer trimestre del 2021. Fíjense el resultado técnico del rubro de vida, donde impactó también el resultado técnico en salud y enfermedades. En Río General es un poquito menos, pero en vida y en salud fue fuerte. Y en esos casos, tenemos aquí a la derecha
El impacto al tercer trimestre, estamos hablando de 760 millones de soles de resultado técnico negativo del sector seguro. Realmente las aseguradoras han soportado este terremoto, vamos a decirlo así. Por supuesto que ya les he comentado que les han movido los cimientos, pero felizmente están en buena posición y están obviamente eh, buscando opciones alternativas para ver la mejor forma de estabilizar un poco los ratios y los números de sus compañías para seguir brindando este servicio hacia la comunidad. Fíjense que por eso es importante los seguros. Ante un evento catastrófico, ante un evento imprevisto, ante algo que no lo sabía, claro, quien tiene un seguro lo afronta mejor que quien no tiene un seguro. Vamos a ver ahora unas cifras que son evidentemente dramáticas para unas familias que no tenían seguro y que los impactó esto de manera muy fuerte. Efectivamente, en aquellas familias de menores ingresos, el gasto en salud se elevó 4.5 veces. 4.5 veces del ingreso mensual promedio que tenía. Miren, por ejemplo, en aquellas personas de menos ingresos, aquí estamos hablando en el quintil más bajo, ¿no? el 1. Si su promedio de gasto era 381 en salud, bueno, si algún miembro de la familia tenía COVID o algún síntoma de COVID, ese gasto se elevó por 4.5 veces, o sea, 1.719 soles. Esta encuesta, que es la del Instituto Peruano de Economía, es hecha en función a encuestas hechas a la población. ¿Verdad? En aquellas personas del segundo grupo, por 3.5, en aquellas personas del tercer grupo, por 2.9, y aquellas personas de mayores ingresos, si bien es cierto, el gasto fue mayor, de todas maneras el impacto fue menor. Entonces, ¿a quién afectó más esta pandemia en términos de gastos de bolsillo, que se llama gastos para asumir directamente? Es a las personas de menos ingresos. Y aquí, y aquí es una gran oportunidad, entiendo que se está evaluando, es una gran oportunidad para darle una nueva mirada al sistema de salud peruano, para buscar alternativas que puedan ayudar a las personas de menos ingresos a tener protección financiera ante gastos de salud. Creo que para nadie es un secreto que esta pandemia, si bien es cierto, mucha gente empezó a salir de la pobreza, la pandemia lo ha bajado nuevamente a niveles de pobreza. Producto de estos, para atender la salud tengo que sacar plata del bolsillo o vender algo o rematar algo o pedirme prestado a algún familiar o algo para atender la salud de la familia. Si hubiera un seguro, probablemente ese impacto sea muchísimo menor. Creo que todos sabemos que la parte legal, el sistema legal en el Perú, la ley marco de aseguramiento universal, exige o hay proyecto de un seguro universal, es decir, que todo el mundo tenga un seguro básico, todos los peruanos. Y sobre ese seguro base, que aquella persona que tiene la posibilidad compre planes complementarios, ¿no es cierto? De tal manera que mejore el acceso a su producción, pero que en la base todos los peruanos tengan un seguro universal. Hoy existe el famoso PEAS, Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, como una alternativa. Se está ahí tratando de encontrar algunas soluciones para que la cobertura de atención realmente sea efectiva. Es decir, que pueda realmente yo acceder a los servicios en el momento que los necesito y con la calidad que lo necesito. ¿Cómo impactó otros gastos? Miren, en aquellas personas, aquí en el lado derecho nuestro, en aquellas personas que no tenían ningún tipo de seguro, asumieron en términos promedio
cerca del 78% del gasto. Para aquellos que tenían algún tipo de seguro, más o menos la cobertura fue 50-50. Recuerden que esta información está relacionada fundamentalmente a seguros públicos, ¿no? Tanto el SIS como el salud, porque en el sector privado, obviamente, las coberturas son mayores. ¿Qué hacer a futuro? Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Definitivamente, ya lo comenté, tener un sistema de atención primaria universal que sea público y privado. Es decir, que no exista distinción entre yo puedo atenderme aquí o acá. No, señor, si todos tienen derecho a ese seguro universal, público o privado, puedo atenderme en el sitio, en el centro de salud que esté más cerca a mi casa, o que esté más cerca a mi trabajo, o donde sea más fácil atender. Creo que para nadie es un secreto que los sistemas mundiales que funcionan están basados en un sistema territorial. Es decir, el centro de salud que esté más cerca a mi casa, que esté en mi barrio, sea el centro de salud donde me atienda las cosas más simples y frecuentes, lo que es la atención primaria. Y aquello que ya sea un poco más especializado, voy al hospital, voy a la clínica más especializada. Pero no es que voy a la clínica directamente o al hospital por un resfrío, porque eso es lo que hace colapsar los sistemas hospitalarios. Primera lección, sistema universal, primario, único, público y privado. No existe distinción entre la atención pública y privada. Y otro es otro tema. Los grandes problemas de acceso a los sistemas es que no había la facilidad de llegar. Es decir, el traslado de la gente hacia el hospital, hacia las clínicas, es muy fuerte. Y muchas personas decían, me voy directamente al hospital, me voy directamente a la clínica. Cuando la atención pudiera manejarse a través de una teleconsulta o pudiera manejarse a través de un centro de atención primaria cerca a su casa. Eso que generó que los hospitales colapsaran. No sé si ustedes recuerdan las imágenes que aparecían en la televisión, donde colas, gente haciendo cola durante la madrugada para conseguir un cupo, gente haciendo cola para conseguir acceso a los sistemas. Tercera lección, hacia el futuro, promover el intercambio prestacional. Y miren, ya existe una ley y existe un marco legal para el intercambio prestacional. De manera que yo espero que en los siguientes meses, ojalá que se pueda acelerar esto, para que se ejecute este intercambio prestacional. ¿Eso qué significa? Lo que les decía, que yo estoy en Piura y puedo atenderme en el centro de salud, sea público o privado, más cerca de mi casa. ¿Y quién paga eso? La IAFA o la aseguradora público-privada a la cual yo pertenezco. Eso va a facilitar, va a descongestionar las clínicas, va a descongestionar los hospitales y va a facilitar el acceso a las personas a servicios de salud de manera rápida, oportuna, que es lo más importante. Que es lo más, lo que nos ha pasado en este COVID. No sé si ustedes recuerdan, para el COVID habían 3 estadios, ¿no es cierto? El leve, moderado y el grave, ¿no es cierto? Del 100%, el 80% estaba en leve y se atendía en el centro de atención primaria, ahí se quedaba el caso y se podía manejar. Un 15% iban a centros de atención moderados, es decir, iban a un sistema hospitalario, pero sin UCI todavía. Lo que hoy tenemos es la vía panamericana, es un claro ejemplo de eso. Personas que necesitan hospitalizarse, pero que no necesitan necesariamente UCI, necesitan hospitalizarse para el monitoreo. Y había un 5% de personas que sí, ante la complicación, tenían que necesitar de UCI. Y ese fue el gran problema que tuvimos, sobre todo en la segunda ola. Mucha gente no acudía oportunamente a los centros de atención y solamente acudía cuando ya estaba con el problema complicado. La saturación muy baja, dificultad para respirar, bueno, una serie de condiciones. Y eso saturó los servicios públicos. Saturó también los servicios privados. Realmente entramos en un caos. Simplemente por no tener ese orden. Atención primaria, segundo nivel y
tercer nivel. ¿De acuerdo? Es otra gran lección. Y la cuarta lección es también el rol de los seguros, no solamente privados ni públicos, ¿no es cierto? Es decir, que el seguro debe financiar la atención donde el afiliado lo necesite. Insisto, si estoy en Tacna, tengo la atención en el hospital, listo, me atiendo ahí y mi seguro privado paga al hospital. Como es hoy, por ejemplo, el tema del SOAT, donde las aseguradoras privadas pagan a los hospitales por atención de accidentes de SOAT. En salud deberíamos también ir hacia ese camino. Insisto, la legislación es abundante, tenemos todo el marco legal definido, obviamente habrá que hacer algunos ajustes, pero creo que esta pandemia nos está dando estas lecciones muy claras de lo que hay que hacer. Esperemos obviamente que las autoridades puedan en los próximos días darnos algunas noticias agradables respecto a mejoras en los sistemas de salud. Estas 4 medidas a futuro o sugerencias que estamos de alguna manera comentando, creo que muchas autoridades ya lo tienen pensado, ya lo tienen visualizado. Lo que nos falta es pasar a la acción, empezar a implementarla, empezar a hacerlo. No esperar, obviamente, que venga alguna otra pandemia. Recuerden que el COVID nos va a acompañar todavía por un buen tiempo. Quizás no con las magnitudes que tengamos, pero algún buen tiempo. Y tenemos que prepararnos para eso. ¿De acuerdo? Por favor, si hubiera alguna pregunta, alguna sugerencia, luego usen el icono de preguntas y respuestas para luego de la charla poder comentarla o poder compartirla con ustedes. ¿Qué pasó en las EPS? Les voy a mostrar algunos, obviamente por confidencialidad, no voy a mostrar algunos nombres, pero ¿qué pasó en las EPS? Las siniestralidades en algunos meses, por ejemplo acá, 4.000%, 3.000%. Es decir, un caso de COVID o 2 casos de COVID hacían volar los planes. ¿De acuerdo? En estos casos también, superando el 100, 100 y pico por ciento de siniestralidad. Estoy mostrando algunos casos, obviamente no. Algunos nos impactan más que a otros, obviamente. ¿Por qué? Porque de repente se presentaron 1 o 2 casos de COVID que llegaron a UCI con montos bastante grandes, bastante amplios. Entonces, ¿quién asumió ese gasto? La EPS. Pero como ustedes saben, la EPS es un sistema solidario. Es decir, quien utiliza, todos ayudamos a pagar esa cuenta, pero los números obviamente nos han impactado muy fuerte, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, en las EPS, ya les he mostrado un poco los resultados, la mayoría de los planes de EPS están deficitarios. Y hoy estamos enfrentando ajustes, ¿no es cierto?, a esos planes en función a los deducibles, coaseguros y eventualmente las primas. Yo sé que es bien duro absorber este tipo de gastos, ¿no es cierto? Yo sé que es bien duro cuando suben el aporte de repente en 10, 15, 20%, ¿no es cierto? Pero son un poco las circunstancias de esta pandemia que ha permitido que algunos de nuestros compañeros de trabajo o compañeros de pólizas logren salvar la vida. Estos gastos que tenemos no solamente creo que como un gasto, sino han logrado salvar la vida de peruanos, de familias. Y eso es el rol que tiene, el rol, vamos a decir, asegurador, tanto de las EPS como las compañías de seguros, los autoseguros, nos ayudaron a salvar vidas. Y eso creo que es importante. ¿Qué pasaron en las pólizas? Las pólizas de seguros también, creo que para nadie es un secreto que las pólizas también sufrieron un deterioro importante en sus siniestralidades, ¿cierto? Y hoy están, a pesar de que los esfuerzos que hacen las compañías de seguros para reducir los impactos en los presupuestos, porque obviamente los presupuestos son finitos, no son infinitos, estamos teniendo un impacto muy fuerte en los ajustes hacia los planes de salud.
Como ustedes saben, las empresas hoy tienen hasta distintas alternativas para manejar sus planes de salud a través de una EPS, de una póliza, de un autoseguro o de una prepaga. ¿Sí? Yo he mostrado algunos casos aquí de las EPS, he mostrado aquí de pólizas, pero también los autoseguros sufrieron impactos, y impactos fuertes. Y aquí quisiera hacer algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este autoseguro, miren los gastos que tuvo por temas de COVID, de gastos de 200.000, y luego pasar a 400 y luego a 600.000, ¿no? O sea, impactos muy fuertes, ¿no es cierto? Miren los gastos de algunos casos, ¿no? Promedio. Gastos de 80.000, de 132.000 o de 30.000, dependiendo un poco de la gravedad del paciente. Insisto, estos gastos salvaron vidas. Y creo que eso hay que tenerlo bien presente. Y aquí también otros autoseguros cuyos montos de hospitalización llegaban a las 3 millones de soles. En algunos casos, dependiendo un poco de cada criterio, algunas empresas lograron presupuestos adicionales para atender casos de COVID. Recuerden que se publicó una legislación en la que se permitía de manera excepcional que las IAFAs, es decir, las compañías de seguros, los seguros, pudieran tener presupuestos adicionales dentro de sus pliegos, presupuestos adicionales para cubrir algunas atenciones del COVID. Y algunas empresas clientes nuestros, recurrieron a ese mecanismo como una alternativa para reducir el impacto. Otras empresas no lo hicieron y obviamente sí tuvieron que, ahorita está en la sinestabilidad, metido todos los gastos del COVID, que se va a ir obviamente pagando de manera progresiva y de manera mensual, tal cual se vaya haciendo el ajuste y el diseño del plan. ¿De acuerdo? ¿Qué hicieron algunas empresas? A ver, ¿qué hicieron algunas empresas frente a estos casos? Organizaron equipos para orientación médica. El gran problema que tuvimos fue que no hubo información rápida. Mucha gente se guiaba por lo que decían en el WhatsApp, el grupo de acá, el otro grupo de acá, o lo que veía en las redes sociales, o lo que veía en distintas alternativas. En este caso, algunas empresas, y específicamente en la compañía, organizamos un equipo de orientación médica para atender a todos nuestros clientes. De manera que pudieran llamarnos. Evidentemente, en algunos casos se nos saturaron las líneas, pero tratábamos de encontrar ahí una alternativa que pudieran llamarnos para orientar. Otra actividad que hicimos fue la difusión en los protocolos de atención y prevención. O sea, difundir información, que se llama promoción, atención, prevención. ¿Qué hacer en determinados casos? Mostrar qué clínicas y qué servicios cerca habían disponibles. Implementar de manera muy agresiva servicios de atención a domicilio y teleconsulta como una alternativa para atender. Le voy a mostrar después unos gráficos donde vemos un poco lo dramático que fue eso y cómo esta alternativa, esta generación de este sistema de atención primaria usando telesalud nos ayudó muy fuerte, para justamente atender de manera muy rápida los casos incipientes. Nuestro mensaje siempre fue: ante el primer síntoma, llámanos. Ante el primer síntoma, comunícate. Ante el primer síntoma, ten contacto con un médico para que te oriente de manera adecuada. ¿Qué procedimientos hacer para el tema de las pruebas COVID? ¿Cierto? Eventualmente, proveedores de oxígeno, no sé si recuerdan la segunda ola, y fundamentalmente hemos estado, y ustedes saben, nosotros todas las semanas
tratamos de hacer charlas y webinars para compartir con todos nuestros afiliados información útil para su salud o información útil de cualquier otro tipo que sirva para ese objetivo que buscamos, que es mantener saludable a todos nuestros afiliados. Entonces, estoy mostrando una serie de actividades que se hicieron para atender o de alguna manera no reducir el COVID, porque era imposible la magnitud, ¿cierto? Pero sí implementar sistemas para acercarnos a los afiliados, a que ellos tengan acceso a sistemas de salud más rápidos y más oportunos y más eficientes. Miren, esto es lo que mostramos en un cliente. Recuerden, la pandemia fue en marzo, ¿no es cierto? 15 de marzo. Este cliente, ¿no es cierto?, venía atendiéndose en las clínicas, teniendo estos niveles de gastos, ¿no? Y nosotros en marzo, sin tener un poco el tema de la pandemia, empezamos a decirle, señores, hay algunas otras alternativas que se pueden implementar para atender la gran cantidad de diagnósticos simples y frecuentes que tiene la población sin que necesariamente vayan a la clínica. Se produjo la pandemia, ¿no es cierto? Y muchas de esas personas que antes iban a la clínica y por la cuarentena no podían movilizarse, sobre todo los adultos mayores, los padres, los suegros, tuvieron en estos programas el acceso oportuno, rápido, hacia la atención de un médico, hacia la provisión de sus medicinas, hacia el seguimiento de aquellos pacientes que tenían algún tipo de comorbilidad o hacia alguna necesidad de atención. Este cuadro que estoy mostrando, que muestra de enero del 2020 a diciembre del 2020, aplicando esta intervención, se logró reducir, o vamos a decir, entre comillas, ahorrar cerca de 1,5 millones de soles. Y una reducción importante en el gasto por caso, de aproximadamente 25%. Lo que quiero mostrar con esto es que sí, dependiendo de las características de cada cliente, obviamente, dependiendo de las características de los planes de salud, sí hay alternativas creativas e ingeniosas para rápidamente reaccionar y atender estas picos o estas demandas que pueden presentarse de manera imprevista y que no nos impacten necesariamente, no nos impacten muy duro, vamos a decirlo así, porque no se elimina en los costos de los planes de salud. Aquí mostramos unos ratios de esta empresa que tuvo, cuánto tenía en gastos en las clínicas, ¿no es cierto?, cuando la gente se atendía en las clínicas, y cuánto se gastaba en este programa que lo denominamos Yo Te Cuido en Casa, ¿no es cierto?, para la atención de las personas, ¿no? Un ahorro importante, pero no solamente un ahorro importante, sino logramos tratar de reducir la mayor incidencia de casos COVID en los afiliados. Y eso creo que es un logro importante porque, insisto, logramos salvar vidas. Y eso debe quedar siempre en las personas que toman decisiones en las empresas. Logramos salvar vidas. Es lo más importante ahora. Bueno, la pandemia, y esto es información al 10 de enero, lamentablemente, todavía sigue vigente con nosotros. Estamos en una tercera ola. Ya nuestro ministro de Salud nos ha comentado que estamos en una tercera ola. El alto grado de positividad que tenemos es fuerte. Esperemos que eso vaya cayendo. Creo que esto es propio también de las fiestas, ¿no es cierto? Pero el resultado de esta pandemia, desde el 15 de marzo, que se anunció la pandemia, a hoy tenemos más de 200.000 peruanos que fallecieron. Y eso es mucho. Eso es un grave resultado negativo de esta pandemia. Son números realmente escalofriantes, que obviamente a mí no me compete en esta charla
evaluar ni analizar, pero la cruda realidad es esa. Más de 200.000 peruanos fallecidos en esta pandemia. 15 de marzo a la fecha. ¿Qué hicieron las empresas? Ya lo comenté, pero simplemente es para y esto, por favor, no descansemos. Las personas que están hoy conectadas y que mañana, si logran ver este video, que tienen la capacidad de tomar decisiones, no descansemos en medidas de prevención. La prevención no es solamente para el tema del COVID, en este caso muy puntual, sino en general, en promover salud, prevenir. Eso es lo mejor que tenemos que hacer por nuestros afiliados. No solamente tener, ya tengo un seguro, entonces el seguro cubre, el seguro cuando estoy enfermo me ayuda. El seguro es una herramienta para ayudarme a mantenerme sano. Si me enfermo, el seguro se activa. Pero el estatus natural es mantenernos sanos. Y esa es un poco una de las grandes lecciones que esta pandemia nos ha dejado. Medidas de prevención, importante, el tema de las vacunas. ¿Qué hacer con las vacunas? Ya hemos tenido un webinar anteriormente sobre el tema de las vacunas. Vamos a tener uno, me parece, el 25, donde vamos a hacer preguntas y respuestas ya con un especialista para atender puntualmente las necesidades y los requerimientos de siempre casos particulares que hay, de tal manera que vamos ahí, los esperamos el próximo 25, que nos permiten hacer este cherry. El tema del contagio, también este gráfico es muy ilustrativo, ¿no es cierto? Personas sin mascarilla, hay problemas. Personas con mascarillas, el riesgo baja muy significativamente, ¿no es cierto? Fíjense en el tercer punto, ¿no? Caso positivo, pero con su mascarilla, el riesgo baja. Por favor, no digo que vamos a abrazarnos, ¿no? Pero baja mucho. Obviamente, el caso positivo con mascarilla frente a una persona con mascarilla, baja muy bien. Finalmente, por favor, no es la situación ideal, pero ante un caso positivo con mascarilla y mantengo el distanciamiento, ¿no es cierto?, de mínimo 2 metros, el riesgo es muy reducido, casi cero. De tal manera que, ante la presencia del COVID, serenidad. No entrar en pánico y decir ahora, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? No, serenidad. Hay pautas muy claras. Si algún integrante de mi familia tiene COVID o ha estado en contacto con COVID, ¿qué recomendamos? Llame a su seguro, llame a su sistema de salud y oriéntese. Hable con un médico. Vea cuál es la mejor alternativa. No se desespere en ir a buscar la vacuna, en ir a buscar la prueba COVID. Entonces, busque orientación. ¿De acuerdo? Creo que es la mejor recomendación. Y bueno, difundimos una serie de medios gráficos. Ahora los videos y los webinars son las opciones donde los trabajadores quieren un poco más fácil la información. No les gusta leer mucho texto. Recuerden que el 23 de diciembre se dieron normas para el riesgo a exposición a COVID de los trabajadores. Los comités de seguridad y salud en el trabajo tienen ahí un trabajo inmenso en adaptarse a la nueva legislación para proteger la salud de los trabajadores en función a los últimos dispositivos legales emitidos por el gobierno. Ahí tuvimos un webinar también que está disponible en el Facebook de la protectora, donde repasamos toda la legislación, todo lo que hay que hacer para proteger a los trabajadores del sistema del COVID. Finalmente hicimos también otro para atender el COVID y sus variantes. Hoy el Omicron es lo más importante. Perfecto. Y eso era un poco la charla que quería compartir con ustedes.